¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta ciudad de Buenos Aires, que llegó el frío de la Patagonia, no tanto como con tantos trastornos en realidad como en el sur de nuestro país. Y venimos a arrancar este programa de Ronda de Editores después de una semana súper intensa que dejó muchos temas para el debate en materia de actualidad. Nuestros invitados con los que vamos a discutir estos temas como cada domingo, transmitiendo aquí en vivo desde la cúpula del CCK, esta noche con Marcelo Cantón, editor jefe de la sección El País del diario Clarín. Clarín hoy trae un anticipo de una de las apuestas electoralistas de Macri para mover un poco el consumo en esta economía fría que tiene que ver con créditos a los titulares de asignación universal por hijo que estaría anunciando el presidente en breve. Javier Calvo, jefe de redacción del diario Perfil, también con nosotros. También hoy Perfil pone en su portada un poco de relieve la medida, por ejemplo, que tuvo que ver con el descuento para los titulares de cuenta del Banco Provincia, 50% de supermercados, que tuvo muchísima afluencia de público, aunque hubo algunas imágenes que generaron preocupación respecto del mensaje que emiten. Reinaldo Sietecase, periodista, editor de periodismo.com, viene también, está presentando un libro que se llama No pidas nada, vinculado a muchas cuestiones con el periodismo que da vueltas alrededor de este libro también. Y está con nosotros Elizabeth Pejer, ella es subeditora de Política y Opinión del diario El Cronista, uno de los diarios económicos que sale de lunes a viernes. El Cronista puso foco esta semana sobre algo que es la discusión que se viene también, que tiene que ver con la reforma laboral en Brasil, un tema que vamos a estar tratando aquí y que fue una reforma drástica que muchos empresarios aquí en la Argentina miran con simpatía. Y el tema justamente laboral vamos a estar hablando a partir de lo que fue el desalojo y cierre de la planta de PepsiCo en Vicente López. Está con nosotros Fernando Rosso, director de La Izquierda Diario, un medio partidario justamente vinculado a la comisión interna, sobre la cual cargó las tintas el Poder Ejecutivo Nacional, planteando un poco casi como que la culpa del cierre de la planta tuvo que ver con el accionar de los grupos de izquierda. Los invito a compartir el debate esta noche. Gracias a todos por estar acá. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, voy a arrancar con Fernando, que fueron los grandes protagonistas, la izquierda esta semana, la discusión. Ustedes como medio partidario cubrieron en profundidad los hechos de PepsiCo. ¿Qué evaluación haces, Fernando? Sí, nos tocó cubrir toda esa noche complicada, digamos. Los hechos son más o menos conocidos, ¿no? Una empresa multinacional, la segunda multinacional alimenticia más grande del mundo, decide repentinamente dejar a 600 trabajadores en la calle, se encarga de violar todas y cada una de las leyes laborales de la Argentina, hace un lockout patronal que está penado, no solamente es un problema laboral, sino que es un problema penal. Suspende colectivamente al conjunto de los trabajadores de una manera que no debería hacerlo. Deja un cartel en la puerta de la fábrica. Una complicidad del Ministerio de Trabajo que actúa de acuerdo a lo que necesitaba la empresa, da curso al preventivo de crisis que no tiene ningún fundamento. Una ministra de Seguridad que después sale a decir que es responsabilidad de los grupos de izquierda, la policía de la provincia de Buenos Aires que le pone el brazo armado para desalojar a los trabajadores, que desde nuestro punto de vista eran los únicos legales y legítimos en todo este lío. Había una orden judicial, ¿no? Sí, había una orden judicial de una fiscal que mientras antes había habido una denuncia penal en el juzgado de Arroyo Salgado por justamente todas estas ilegalidades, ¿no? Había una orden judicial de una fiscal y de una jueza y un fiscal que también era ilegal. Ahora vemos, ayer hubo declaraciones muy firmes del presidente Mauricio Macri, Marcelo, donde dice, bueno, esto es como invitar a alguien a tu casa. Si el que viene a tu casa no se va a poder ir nunca más, no va a venir nadie. Como diciendo, la planta tiene su derecho a cerrar, se fueron a Mar del Plata, asumiendo una posición muy a favor de la actitud de la empresa, el presidente. Yo creo que una posición un poco obligada para el presidente, es decir, las inversiones para que vengan tienen que tener la garantía de que pueden entrar y salir. Más allá del costo o del dolor que pueda generar los despidos o del costo social que eso genere, lo que está diciendo él es un mensaje a los inversores y no precisamente a los trabajadores en este caso concreto. Él está diciendo, si la empresa cierra y cumple con la ley, porque hay un fallo judicial y se pagó 455 indemnizaciones sobre 610 empleados, bueno, se cumplió con la ley.
que pueda hacerse. Es lo que plantea el presidente, pero me parece que es un mensaje esencialmente a esas inversiones que viene prometiendo el gobierno desde que asumió y que nunca se han concretado, de decir, bueno, la posición del presidente está del lado del cumplimiento de la ley a favor de la empresa en este caso. Sí, aparte me parece que va reforzando un discurso que va teniendo Macri en las últimas semanas, empezando con esto del tema de primero la pelea, cuando fue el paro nacional de la CGT, la pelea contra las mafias sindicales, después la avanzada contra la justicia laboral y ahora, digo, un accionar que se repitió en PepsiCo, pero también que se dio en la 9 de julio cuando fue el problema con los piqueteros y Grupo Quebracho hace un par de días. Digo, hay como una decisión de fortalecer el discurso del gobierno, de mayor dureza hacia la conflictividad social y también cuestionando la legislación laboral argentina, lo que de alguna manera abre el escenario a una rediscusión de esa legislación. Sí, de hecho Clarín publicó en la semana una nota que decía que el propio presidente llamó a Cristian Ritondo cuando había dudas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y dijo cumplan con la orden de desalojo, desalojen, ¿no? Rey, ¿cómo lo ves? Sí, no, bueno, el tema de fondo es una reforma laboral en Argentina, ¿no? El acuerdo con Vaca Muerta creo que tiene que ver con eso, que fue presentado como la movida laboral, económica más exitosa que tuvo el gobierno, es decir, flexibilizar algunas normas, que quizás en algunas áreas vale la pena discutirlas y en otras no. A mí lo que me preocupa de lo que pasó en PepsiCo fundamentalmente es que ves al Estado solo a la hora de reprimir, ¿no? A mí me parece que los mecanismos del Estado en una crisis como esta, donde mucha gente había acordado la salida, es ver cómo hacer para que los 150, 200, no sé, las personas que quedaron afuera de este acuerdo no se queden sin laburo. Y yo creo que fue muy pobre lo que hizo el Ministerio de Trabajo. Creo que hay otras áreas del Estado que podrían haber accionado, funcionado y evitado lo que pasó. Si tenemos un Estado que solo va a estar atento, rápido, ágil, eficaz a la hora de reprimir, y me parece que estamos en problemas. Esto va más allá incluso de que sea Macri o que sea otro gobierno. Pues la empresa, mientras tanto, importa productos de Chile, ¿no? Las papas fritas, lo que no puede estar, lo que deja de producir de la fábrica de Vicente López. Y dice que habían prometido, por lo que había entendido yo, 150 puestos de trabajo en Mar del Plata nuevos como consecuencia de este cierre, que no sé qué pasó con eso. Sí, ahí nosotros estábamos contando ayer en Economía, en Perfil, cómo fue un poco la movida interna de la empresa, en la cual desembarcó una fuerza de choque, una task force de México, de ejecutivos mexicanos, para justamente tratar de emprolijar los números que tenía PepsiCo acá en la Argentina, donde estaba perdiendo porción de mercado y entonces estaban preocupados de que esto no lo pudieran hacer de otra manera y por eso el tema de la posibilidad de irse a Mar del Plata. Y claramente descabezaron a la cúpula local de PepsiCo y de la planta de Florida, con lo cual ahí te das cuenta que hay una decisión también de la empresa de rehacer sus negocios o la manera de cómo avanza con sus negocios en la Argentina. Y el tema, lo que nos tenemos que plantear es, vivimos en un país capitalista, en un sector donde supuestamente el capital privado tiene que ser generador de empleo y donde el Estado debe velar por ese empleo. Ahora, me parece que también es complicado cuando se ponen en el medio intereses políticos, gremiales, donde el gobierno sale a defender la postura de la empresa, donde hay sectores que salen a defender la postura de la comisión interna y no se tiene en cuenta toda esa masa de gente que queda varada a la buena de Dios. No, mira, discúlpame, ahí hay una cuestión que... A ver, una aclaración antes de... digamos, la comisión interna de PepsiCo no responde a la conducción, digamos, son empleados del gremio de la alimentación, de DAER, y la comisión interna responde a una lista que es de la izquierda. La lista Bordó, que es opositora en el conjunto del gremio de la alimentación. Por eso es que Patricia Burrich y Triaca apuntaban y decían que hablan de la izquierda y que... incluso María Eugenia Vidal. Algunas cosas, lo legal, digamos, parece que las leyes fueran iguales para todos, aunque algunas son más iguales que otras. Nombré una serie de ilegalidades, violó la ley de contrato de trabajo, hizo un lockout patronal ofensivo que está penalizado por el Código Penal, pero se hace eje en la orden de desalojo después de todas esas ilegalidades. De los trabajadores que arreglaron, no se puede decir que haya sido un acuerdo voluntario, porque le cerraron la empresa,
Daer hizo un plenario en el Sindicato de la Alimentación y dijo, yo no pienso hacer absolutamente nada, y te lo volvió a repetir en una entrevista Sí, que daba vergüenza ajena cuando estaba hablando en tu programa de radio. Y después lo que dice, no sé, pareciera una época de la posverdad, digamos, lo que dice Bullrich, donde está la izquierda, se cierran fábricas, no es así. ¿Cuál es el dato? Ella Lear no se mencionó- cerró, Kraft no se cerró. Ella Donnelly- mencionó Kraft, Lear y Kraft Donnelly, no se ¿no? cerró. De ninguna. hecho, después No se del cerró ninguna de conflicto esas tuvo empresas. una comisión interna de izquierda. Kraft en Después del 2009 conflicto. tuvo un conflicto muy importante y después fue elegida la Comisión Interna de Izquierda, lograron aumentos salariales por arriba de la inflación y no se cerró. Así que es como que ellos viven de lo que ponen los trolls en las redes sociales y lo repiten como discurso de Estado. Yo creo que Es el una cosa gobierno increíble. plantea lo de los cierres de las empresas donde hay comisiones internas, pues plantea los casos de petroquímicas en Zárate, creo, ¿no? 6 empresas cerradas que el gobierno dice que fueron cerradas por las presiones de las comisiones internas o que el área de las petroquímicas en Zárate va a cerrar completamente por las posturas Sí, gremiales. por eso, son las petroquímicas en Zárate. No este caso. Digamos, hay 50.000 despidos del empleo industrial desde el 2015 hasta ahora, empleo privado industrial, en un montón de fábricas que ni siquiera tenían delegados. O sea que me parece que es una estigmatización, un macartismo típico de no tener argumentos racionales para explicar la brutalidad A ver, que los hicieron. empresarios prefieren comisiones internas que responden a los sindicatos Por supuesto, que las comisiones claro, internas de por supuesto. izquierda, ¿no? Se entiende mucho mejor con Daer, se entiende mucho mejor con Daer que con Por Eso- eso hace dirigente de 32 32 años que está Daer. ¿no? Bueno, acá había el gremio participó del acuerdo, ¿no? Obviamente. Ellos- Avaló el acuerdo de los 455 que firmaron. La versión Y de vos Daer es, hubo una asamblea y dentro de la asamblea ganó la postura No. de intentar lo que se puede intentar y si no llevarse la No, indemnización hubo un plenario de del delegados en el 200%. Sindicato de la Alimentación, fueron los trabajadores de PepsiCo, no eran asamblea de trabajadores de PepsiCo, de distintos delegados de las distintas fábricas de alimentación. Se hizo una votación, está colgada en el Facebook de la agrupación Bordeaux, se hizo una votación, que como son las votaciones en ese tipo de sindicatos, que dijo 1, 2, 3, ganó, no va al paro. Perdió el 10% de sus afiliados y no tomó un paro, una marcha que haga Daer. Eso me impresionó, porque me dijo que tenía 7.000 afiliados, Daer, y esto significa la pérdida del 8% del total de sus afiliados, más o menos, y no se lo veía tan inquieto por eso. No sé, ¿cómo ves la reacción de la CGT? No, la CGT, bueno, el otro día el plenario, yo me imagino que ellos tienen incluso tanta información como yo, fue durísimo el plenario. Tenía de pronto, hubo factura de todo tipo, política, por la izquierda, pero por la cercanía o no cercanía con el kirchnerismo. A ver, es una conducción de la CGT de una enorme debilidad. Enorme debilidad, es decir, esto de lanzar una movilización un mes y medio después, es todo muy raro. Yo creo que va a seguir unida hasta las elecciones y probablemente se genere una suerte de explosión después y que refleje un poco la tensión política que hay. Pero es una situación económica muy compleja y vos tenés la central obrera lanzando medidas un mes y medio, 2 meses y medio, no acompañando un conflicto como este. Más allá, después podemos discutir, y seguro con el amigo un montón, cómo a veces acciona la izquierda y cómo a veces hay un sector que piensa que cuanto peor, mejor. ¿No? Yo creo que hay un sector así. Ahora, me cuido mucho porque sé que muchos de los que critican a la izquierda, en realidad porque son de derecha, no porque critican a la Los izquierda. trabajadores de las plantas son gente grande, digamos, una visión un poco muy desde arriba, son gente grande que vota a sus delegados. No por casualidad en las comisiones internas se da esta ruptura, porque es el órgano más democrático que hay. Si hay un control más o menos de los trabajadores dentro de la planta, votan a sus delegados. Y cambian a sus delegados, son gente grande que los vota, algunos son de izquierda, algunos son de agrupaciones con trabajadores, pero básicamente porque Daer actúa, como lo ven en la televisión, porque viene la empresa y le dice, tengo que bajar, no tengo que darle las categorías a las mujeres. El gremio de la alimentación tiene la mayoría mujeres y no podían tener categoría. ¿Es ese el privilegio o la revuelta que tuvieron en PepsiCo? ¿Cómo? No podían ascender de categorías, no tenían ¿Solo categorías. las mujeres? Las mujeres solamente, los hombres sí, las mujeres no. En PepsiCo habían logrado que tener categoría, por ejemplo, me lo contó para una crónica, una trabajadora de medio oficial. Que puedan tomarse carpetas, que puedan tener más tiempo. Todo Sí, lo eso que era bastante hace las impactante condiciones este de trabajo, conflicto. Eran ¿no? muchas mujeres y muchas Ahora, jefas de hogar, ¿no? De Pero las fábricas. entendamos, yo como planteo el tema de un sistema capitalista, es que tenemos que entender de qué manera se ve a veces este tipo de situaciones en el mundo de las empresas, que son las principales generadoras de trabajo. Nos encantaría que el Estado tuviera un rol más activo. Ahora, a un empresario extranjero es muy difícil explicarle que en la Argentina no se puede despedir a un trabajador, que una empresa no puede despedir a un trabajador pagándole todo lo que marca la ley. El doble que lo Es que muy paga la ley. difícil, 200%. es muy difícil. Digo, porque hablamos del ejemplo de Kraft, pero decime cuántas inversiones nuevas de Kraft hubo en la Argentina después del conflicto que hubo.
No hubo nuevas inversiones de Kraft. Y decidió... Bueno, eso no es responsabilidad del conflicto, será responsabilidad es una decisión política de la empresa. No es un trabajador, es una decisión son política. 600. Pero está bien. Tiene una responsabilidad social, digamos. Hay una responsabilidad social que no no todos los empresarios tienen. Para eso están las leyes laborales. Para eso están leyes laborales que protegen al trabajador y en el caso que un empresario quiera despedirlo tenga que ponerse, acá tenga que pagar. Tenga que pagar. Acá se hizo un lockout que no se puede cumplir. De todas maneras tenés que mirar el saldo, digo, en el mes de mayo se crearon 20.000 puestos de trabajo nuevos, digamos. Podés tener la pérdida de 600 si tenés 19.400 mucho nuevos. Por obra pública, mucho por construcción, no en la industria, que se perdieron 50.000. Hay un cambio de modelo, claramente. Sí, la industria tiene una pérdida de puestos de trabajo permanente, pero tenés creación de puestos de trabajo, o sea, hay reacomodación dentro de un sector. Pero el Estado puede hacer un poquito más, me parece. Mira, yo estuve en España, en el cierre de Arcelor, creo que ustedes me ayudarán. Hay una empresa de, creo que es de acero muy grande, que es multinacional, tiene inversión en Argentina. Y habían cerrado, tengo un amigo que trabajaba en la planta de Madrid. Cerraron la planta, apareció lo de PepsiCo, anunciaron casi un mes para otro, la planta es inviable, al País Vasco está la otra, muy parecido a este conflicto. Yo estaba allí, hubo movilizaciones, pero bueno, una cantidad de gente aceptó el retiro voluntario, otros se fueron al País Vasco y al resto lo fueron acomodando a cada uno. A mi amigo le dieron la jubilación anticipada, le pagó la empresa, te vamos a pagar la jubilación los 6 años que te faltan. O sea, fue cubriendo caso por caso, el Estado y la empresa. Yo lo que veo acá es que como que te dejan librado al azar. Es decir, hay medidas de parte del Estado, por lo menos yo consulté qué es lo que había hecho el Ministerio de Trabajo al respecto. Dicen, a los que aceptaron el acuerdo tienen un sueldo mínimo de 2 sueldos mínimos durante un lapso de tiempo, no recuerdo son 6 meses o 12 meses. Además, las empresas que tomen a quienes se fueron de PepsiCo, como a los que se fueron con acuerdo de otras compañías, tienen un subsidio. O sea, la empresa que tomara a un ex PepsiCo va a tener un subsidio en el costo laboral del Estado para promover la reintegración de esa gente, más allá de los programas de capacitación. O sea, el Estado cumple un rol. O sea, podrá ser deficitario, podrá no ser suficiente. Podemos estar de acuerdo en eso, pero algo hay. A mí lo que no me cierra del Estado es a funcionarios importantes que deberían estar velando un poco por lo que pasa con la generación de trabajo, como el caso de Jorge Triaca, defendiendo la postura de la empresa, ¿no? Es que la empresa había una nota interesante. Un funcionario no interesante. está para eso. Había una nota interesante de Jairo Straquia, ¿no? En Perfil, que hablábamos de eso, que decía que, claro, la empresa no habló, sacó comunicados y un poco, digamos, los que tomaron la voz de la empresa fueron los funcionarios públicos, ¿no? Lo que pasa es que hay que poner la cara para decir esto que informar de alguna manera, esto que tienen que informar y fundamentarlo. Digamos, ahora, el ¿no? contexto, Fernando, charlábamos con Elizabeth hace un rato, es el tema de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Ahora eso va a meter mucha presión adicional, mucha más. Vamos a estar hablando en el tercer bloque, nos vamos a dedicar especialmente al tema de Brasil, pero se pasó una reforma laboral abrupta, ¿no? Sí, que mete presión por el tema de la disputa de competitividad de la producción argentina respecto de la producción de Brasil, ¿no? Y es un hecho porque llamativo, abarata mucho, digamos, abarata mucho los costos salariales y no salariales. Y por otro lado, digamos, se vincula con un marco político bastante complejo, porque esto lo está haciendo un gobierno que no tiene una gran adhesión política o popular. El gobierno de Temer está no lo haría nunca un gobierno con adhesión popular. Claro, está para eso. Las medidas son, digamos, fraccionar las vacaciones, poder negociar individualmente por arriba del sindicato con los trabajadores, tipo las enfermedades laborales, discutirlas un poco más, como un poco se hizo acá. Pero es interesante eso, porque esa racionalidad, ¿qué lleva? Digamos, si fuera por llevar la racionalidad de esos empresarios, te dicen, bueno, mira, reinstalemos el trabajo infantil, llevemos a toda la familia a trabajar por un plato de comida y van a venir todas las inversiones. El problema, ¿cuál es la racionalidad que se impone? Si se le impone esa racionalidad, lo de Brasil es más o menos un congreso golpista, cuestionado en sus 2/3 por sus relaciones con la corrupción. Me parece y es lo que votan. ese congreso del país, ¿no? Votado por la gente que votó una ley. Y me no parece podemos decir que una ley es 2/3 ilegal, ¿no? No es ilegal. El golpe institucional fue ilegal, digamos, el que hicieron primero, digamos. Y segundo, que están todos cuestionados por... Después nos vamos a meter, no es por interrumpir el debate, pero tenemos un tercer tiempo específico de Brasil. A mí me parece que es interesante porque el gobierno quería aprovechar el periodo que va de ahora hasta octubre para anunciar una reforma laboral en la Argentina. O sea, había medidas en discusión, medidas que se venían conversando con la CGT y con los empresarios, y que el conflicto de PepsiCo, como emergente de una situación socioeconómica más compleja, más profunda, más diversa, termina bloqueándolo. O sea, lo bloquea. Sí, porque el gobierno dicen, ya no hay ambiente para anunciar medidas
de desregulación laboral en este contexto, ¿no? Que no les queda más resto, digamos. No. Lo que pasa está lo de Zárate, ¿no? También que eso tuvo que ver más de 600 contratos terminados de la UOCRA, en ese caso, de construcción. Una obra que se retoma en septiembre, ¿no? Por La Atucha. la de Atucha se retoma en septiembre, en el medio quedan 35 millones de pesos de salarios mensuales que estaba pagando el Estado durante un año. O sea, todos nosotros pagábamos 35 millones de pesos a una obra parada que se va a retomar en septiembre y ahora el planteo era para que se sigan pagando. Digo, tenemos que ver Ahora también si estamos frenaron dispuestos cada uno de nosotros a pagar el sueldo a la gente que no está trabajando. Ahora, ¿Y ¿fue por malo qué para el estaba gobierno? frenado? ¿Me dejás preguntar algo? Sí, dale. Te pregunto a vos también. No. ¿Qué pasó? ¿Fue malo para el gobierno o fue bueno en términos de costo político? ¿Hubo costo político por lo de PepsiCo o no? Yo creo que en su realidad paralela quieren mostrar y salieron a hacer el timbreo como que no fue. La respuesta macartista me parece que es una demostración de que efectivamente fue, ¿no? Un problema para el gobierno que no pudo, ¿Un problema? que no pudo responder. Porque, ¿Vos? ¿O una señal de hacia No, dónde van? para mí fue positivo para la mirada del gobierno de concentrar y de recargar fuerza política en sectores que lo corren por derecha. Sí, sí, Claro. que reclaman. Sí, claro, que, Lo que decía que Elizabeth, reclaman más dureza, que reclaman no más piquete, no más corte de calle, exactamente. absolutamente. Y una cosa que quería agregar respecto de por qué cambió un poquito el escenario para no apurar ahora de parte del gobierno medidas. La CGT el día jueves no iba a tomar ni iba a definir ninguna movilización. No. Justamente el episodio PepsiCo Claro. fue el que determinó hacer algo tibio en un mes, lo pensábamos. El 22 pero- de agosto, las primarias son el 13, y yo bromeaba que fueron más rápidos para condenar la obra de Benjamín Vicuña haciendo Evita en la obra de Copy No en el vieron, que no Cervantes, vieron. sacaron un comunicado durísimo sobre la obra de Copy defendiendo la memoria de Evita, pero... Es que lo que te dicen hoy en la CGT es que es a costo propio de la propia Absolutamente. cúpula de la CGT el postergar. Tienen una postura contemporizadora de no generar conflictos con el gobierno, quizás porque la experiencia de las últimas movilizaciones fue muy negativa para la CGT, no querían hacerlo. Hasta la noche anterior, lo que cada uno de nosotros habrá hablado con gente de los gremios, te decían no va a pasar va a nada, pasar y la postura solamente de camioneros y los gremios de transporte que quieren llevar algún tipo de protesta impulsada por Pablo Moyano, y el resto no quería saber nada. Esa noche cambió la situación, pero también estaba la foto de Cristina Kirchner en Atucha, que también tiene su contenido político, estaba PepsiCo, estaba también que esa noche le habían allanado la casa a Acuña, uno de los hombres del triunvirato de la CGT, la Gendarmería por una causa judicial, estaba la intervención de Canillitas por parte de la Lo de justicia. Piaini, que claro, había ánimo muy caldeado. Muchos gremialistas que miran su propia situación personal, Claro, digamos. bien. Cuando ¿Me empiezan dejas? las Pero- avances judiciales sobre cada uno de ellos, también se solidarizan con otras situaciones. Me tengo que ir a un corte, Fernando, pero ya tenemos más programas. Nos queda todavía el lanzamiento de las campañas, semana de lanzamiento. Nos va a contar Reinaldo de qué va su libro nuevo, No pidas nada. Ya venimos.